en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos. Estamos comenzando Sala de Prensa Blue después de las voces y sonidos. Como siempre, después de las 10 de la mañana. Aquí, como todos los domingos, estamos acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo. Vamos a estar con ustedes con el mayor de los gustos hasta las 12 del mediodía en un fin de semana de puente. Hoy 17 de agosto, puente festivo, muchas personas descansando, están en el Petronio, en el departamento del Valle, en Cali. Ya hablaremos de eso, pero también, por supuesto, vamos a analizar las noticias de la semana. Una semana difícil, muy difícil. Los ecos de una semana muy complicada y dolorosa para Colombia, y que bien vale la pena hacer múltiples reflexiones de hacia dónde va el mapa político de Colombia. Bienvenidos. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Y los acompañamos, repito, para hablar de eso. ¿Qué tanto se reconfigura el mapa político de Colombia? ¿Qué tan profunda es esa herida que ha quedado después de la muerte de Miguel Uribe Turbay? De todo lo que se ha dicho tras este asesinato, tras este magnicidio, pero también, repito, ya mirando hacia adelante, cuando todos los actores políticos del país, de todos los espectros, empiezan a analizar ¿qué tanto puede impactar este hecho en la campaña política que se avecina? Don Thierry Weiss, columnista del Tiempo, amigo de esta casa, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos hoy domingo. Gracias, Juan Roberto. Es un gusto muy grande estar aquí contigo hoy. Bueno, ¿está en su Barranquilla? Estoy en Santa Marta, de hecho, porque como tú decías, es puente y los barranquilleros somos muy de ir a Santa Marta cuando hay puente feriado. No, esa sí barájemela más despacio. O sea, ¿el veraneadero de los barranquilleros es Santa Marta? No sé si de todos, pero de muchos sí. ¿Ah, por sí? lo menos de los de mi generación, sí. ¿Cuánto se echa uno por tierra? 2 horas ahorita, debería ser menos, pero por eso necesitamos que el gobierno central nos agilice la doble calzada Barranquilla-Ciénaga, que es una de las obras estratégicas más importantes de la región Caribe que no se ha llevado a cabo todavía, Juan Roberto. Sí, Thierry, antes de entrar en materia, sabe que me parece interesante, ¿cuáles son las grandes obras? Porque uno siempre habla de Barranquilla como la ciudad que se recuperó, se renovó, ejemplo de todo, pero en materia de grandes obras, ¿cuáles son las grandes obras de la costa? Esa que te acabo de decir es una de las principales, la doble calzada Barranquilla-Ciénaga. Una vez uno cruza Ciénaga ya hay doble calzada hasta Santa Marta, pero eso no se trata solamente de un tema, digamos, turístico o de un tema de que es el veraneadero de los barranquilleros, para nada. Esa carretera que conecta Barranquilla con Ciénaga y de Ciénaga pasa a la famosa Y de Ciénaga es la que conecta el puerto de Barranquilla con Bogotá, con el interior del país. Claro. Entonces es una carretera absolutamente estratégica, crucial, claro, estratégica para la región. Claro. Y tenemos el nuevo puente Pumarejo, que se amplió muchísimo y que tiene una capacidad muy grande, y luego entre Ciénaga y Santa Marta la capacidad ampliada también está muy buena, pero entre Barranquilla y Ciénaga seguimos con calzada sencilla de 2 carriles, y además de la poca capacidad es una vía altamente peligrosa, como saben todas las personas que pasan ahí. Hay muchos camiones, hay muchos buses, una vía delicada. Y esa obra hace rato está propuesta y hace rato la quiere la región y se ha reconocido su necesidad, pero no se ha hecho. ¿Y cuánto vale? No tengo el dato, Juan Roberto, y además, más allá de cuánto vale la infraestructura, no se puede comparar simplemente midiendo el número de kilómetros con otras carreteras de la misma extensión, porque ahí hay un tema ambiental muy importante, y es que hay que cuidar la Ciénaga Grande de Santa Marta y hay que cuidar toda la parte de los manglares que, como tú sí recuerdas seguramente, fueron afectados por la construcción de la primera vía por allá en los años 70 y los años 80. Pero en este gobierno ya no se hizo. No, en este gobierno ya no se hizo, desafortunadamente. Bueno, don Thierry, hablemos ahora sí de política nacional, después de hablar un poco, de poner la lupa en temas realmente importantes, como es el desarrollo de la infraestructura de un país que reclama a gritos eso, obras, vías, grandes obras de infraestructura. Pero hablemos puntualmente de lo que ha pasado esta semana, que como usted ve en los periódicos, ahí en su veraneadero, en su sitio de descanso, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Heraldo, todos, El Universal, todos traen El País de Cali,
todos traen, la revista Cambio, también Semana, todos los medios traen editoriales, columna de opinión, todos hablando ya de la reconfiguración de ese mapa político. ¿Qué tanto se va a reconfigurar, Thierry, en concepto suyo? Pues yo creo que por supuesto se va a reconfigurar, primero que todo porque la trágica y absolutamente condenable muerte de Miguel Uribe Turbay es un hecho que por supuesto aglutina no solamente al uribismo, por supuesto al uribismo, sino también a la derecha en general, ¿no? Eso genera un sentimiento de solidaridad, genera un sentimiento de unión que va a ser muy importante y que me parece a mí que de pronto esta semana ya empezó a tener algunos efectos con el comunicado que sacó el precandidato David Luna, pidiendo que, o él manifestando que él estaría dispuesto a apoyar a otros precandidatos en caso de que él no sea el elegido por la sociedad para representar a la centroderecha o a la derecha. Un poco está conectado con la columna que yo escribí la semana pasada, que iba en esa misma línea, de que era necesario de que los candidatos opositores manifestaran qué tipo de alianzas estarían dispuestos o no estarían dispuestos a hacer Thierry, en un eventual segunda vuelta. Sí. Pero ahí empieza una discusión interesante. Es que yo no lo puedo llamar ramillete, en esta cantidad, yo no sé si la palabra quepa. Yo dije que era un álbum Panini de candidatos, porque claro, son tantos que parece un álbum. Yo lo pongo un poquito más silvestre, en esta manada, y no lo digo peyorativamente, lo digo por la cantidad de candidatos de todas las corrientes, pero sobre todo muchos de los que se consideran ser de centro y de derecha y de centro derecha. ¿Quién está dispuesto a bajarse? Es que el tema es cómo se miden. Esta semana incluso entiendo que en la reunión de los dos congresistas estadounidenses que estuvieron en Colombia, Bernie Moreno y Rubén Gallego, lo plantearon en varios de los encuentros que tuvieron. Pero venga, porque ellos se sentaron con candidatos y les decían cómo se van a organizar ustedes, porque con esta cantidad de candidatos va a ser imposible que de ese espectro salga uno. Es decir, están abriendo el camino a otros espectros. Definitivamente tienen que buscar un mecanismo para decantar ese número de candidatos. Ahora, yo no creo que ahora mismo hay 50, 60, 70 precandidatos. Sí. Yo no creo que vamos a llegar, digamos, a enero del año entrante con tantos. Eso se va a ir decantando solo en parte porque hay unos que son absolutamente inviables, no los conoce la opinión pública, nos preguntamos por qué se están lanzando, etcétera. Hay unos desistimientos que van a ocurrir y seguramente no vamos a llegar a comienzos del año entrante con 50 candidatos. Habrá muchos menos, pero todavía habrá demasiados. El partido de gobierno, el pacto histórico, tiene ya un mecanismo establecido para escoger una candidatura este año. Creo que han dicho que es en octubre. Sí. Y luego ese candidato o candidata entraría a una consulta interpartidista, con de pronto otros candidatos afines al gobierno en marzo, en las elecciones parlamentarias. Las fuerzas opositoras tienen que hacer algo parecido, tienen que ir decantando al interior de los partidos. Por ejemplo, el Centro Democrático parece que también va a escoger un candidato este año, eso está muy bien, sí. Y luego tienen que tener un mecanismo para batirse con otros candidatos de la oposición, probablemente en marzo, y que ahí se decante muchísimo el panorama. Yo creo que ya después de marzo pues nos acercamos a la primera vuelta con muchos menos, ¿no? De pronto 4, 5, máximo 6. Thierry, pues usted va a decir como la respuesta de Rigo, ¿yo qué voy a saber? Bueno, yo no tengo ni idea. Sí. Pero ¿usted cree que entre los 50 y pico, 60 y pico o 70 y pico candidatos que hay, entre esos está el que va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta de Colombia? Uy, esa es una gran pregunta. Yo muchas veces, y como te pasará en todas las reuniones sociales, en todas las conversaciones, en las reuniones familiares, cuando uno habla de política en estos meses, la conversación siempre termina siendo, bueno, pero ¿quién va a ser el candidato? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Quién va a representar al petrismo? ¿Quién va a representar a la oposición? Y nos centramos mucho en los nombres, ¿no? Yo creería que dentro del abanico de lo que está ahora mismo, de lo que conoce la opinión pública en este momento, debe estar el nombre
del próximo presidente. Podría haber un outsider todavía, pero digamos que si me obligan a mí a tomar si me ponen contra la pared, como se dice en este momento, yo creo que el tiempo se está cortando mucho para que surja un outsider. Si hubiéramos tenido esa conversación en el primer semestre de este año, habría dicho, no tengo ni idea, pero es que ya estamos en agosto, sí, es que se aproximan las consultas interpartidistas, se aproximan primero las consultas intrapartidistas de este año. Entonces, yo creo que ya se está cerrando la ventana de oportunidad para que se lancen nuevas personas. Sí, pareciera que no, pero tampoco pareciera que sí. Es decir, uno no... lo que usted dice lo que pasa es que como no hay ningún... lo veo tan claro. Yo creo que el problema está en que como ningún nombre en este momento tiene la fuerza, tiene como la solidez que de pronto uno esperaría para representar a un bando o al otro, o al tercero, que es el centro, que de pronto no está ni tan de un lado ni tan del otro. Entonces, por eso pareciera que es imposible que esté entre los nombres que están, pero yo sí creo que va a salir de ahí. Sí. Y en el caso del centro, yo por ejemplo veo, Juan Roberto, una candidatura relativamente fuerte en el nombre de Sergio Fajardo. Excúseme, si hay algunos nombres que podríamos destacar. Venga, que yo tengo aquí el panini, aquí estoy sacando. Entonces, vámonos por el centro. Entonces, le iba a preguntar exactamente eso. ¿Cómo ve a Sergio Fajardo? Que si usted lo nota, no sé si es una percepción mía, ha estado más bien como callado. Es decir, él ha mantenido un perfil relativamente bajo a nivel de opinión pública versus los demás precandidatos, incluso del centro, que aparecen en todo lado. Fajardo no va a los congresos, no estuvo en la ANDI, él no va a esos eventos, más bien anda como dedicado a armar equipo. ¿Cómo ve a Fajardo? Yo creo que de pronto él no se quiere desgastar en una contienda que todavía está tan abierta que utilizar energía y por supuesto además dinero, pues todas estas cosas cuestan. En destacarse en este momento, de pronto él muy estratégicamente está ahorrando sus recursos y sus energías para cuando sea más efectivo utilizarlos. Pero dicho eso, yo creo que Fajardo, dentro del grupo de candidaturas de centro, a mí desde hace rato lo vengo diciendo, me parece que es la más interesante. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque Fajardo es una persona que en una segunda vuelta, digamos, en una eventual segunda vuelta, donde la derecha no va a votar por el candidato petrista, Fajardo tiene la cualidad de que no espanta a la derecha. Puede que no sea el candidato que la derecha quiera, puede que no sea el candidato ideal de los uribistas, pero él frente a uno de izquierda, los de derecha lo preferirían a él. Lo preferirían, sí, y él tiene esa gran ventaja, y es que por lo menos para el electorado opositor a Petro, Fajardo desde el primer día del gobierno de Petro fue crítico de Petro. Entonces él tiene como una credibilidad que le permite conseguir votos, por supuesto en el centro, que es el espacio en el que él se mueve, pero que no espanta a la derecha. No así, por ejemplo, en el caso de una Claudia López, que se está tratando de posicionar como una candidata opositora, pero no tiene credibilidad entre la derecha porque fue muy petrista en su momento. Sí, mire que a Claudia López le pasó una cosa simpaticísima en el debate de Asobancarella. Vamos a hablar de los candidatos de izquierda y del show que armó Quintero, pero más allá de eso, que no vale la pena, que tuve la misma impresión. Se inventaron en el Congreso de la ANDI un sistema con inteligencia artificial, eso auditado por una firma de estas auditoras, para que de casi 650 preguntas que hicieron los asistentes al debate del público y que estaban conectados, mandaban las preguntas y la inteligencia artificial las procesaba y sacaba una pregunta. La de Claudia López fue esa. Le dijeron que cómo hacen para creerle a alguien que se ha volteado tanto. Sí, ella carga con ese fardo en este momento, ¿no? Sí. Y no solo que se ha volteado tanto, de pronto sí en el pasado, pero ahora mismo lo que importa para las elecciones del año entrante es que además vivimos en una época de redes sociales donde todo lo que uno ha dicho y todo lo que uno todo está grabado, todo está registrado y todo se puede y todo puede ser usado en contra de uno, ¿no? A todos el pez muere por el X. Por Exacto. Instagram, tal cual. Tal cual. Y entonces Claudia fue muy efusiva, muy vehemente en su defensa a Petro durante la campaña y cuando Gustavo Petro gana las elecciones. Sí. Y sus contradictores en la campaña le van a sacar eso en cara
cada vez que puedan. Entonces ella tiene unas cualidades muy importantes, por supuesto es una persona preparada, es una persona que tiene todo el merecimiento para aspirar a la presidencia, pero su problema es como de posicionamiento, ¿dónde se ubica? La derecha no la quiere mucho porque apoyó a Petro. La izquierda de pronto no la quiere mucho porque la ven como también está como en el muy peor de los ambivalente. mundos. Sí. Está en el peor de los mundos, está ensanduchada, está en una encrucijada que le limita sus opciones, me parece a mí. Sí. Sobre todo porque todo indica que el pacto histórico se va a ir con un candidato o una candidata pues de su claro. Mire, de su gente. Thierry, del centro, hablamos con Thierry Weiss, columnista del diario El Tiempo, es empresario, y es una persona que desde el Caribe ve muy bien la realidad nacional. Me falta en el centro para avanzar y agilizar Oviedo. A mí me parece interesante. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece un candidato interesantísimo, un centrista de verdad, con todos los sentidos de la palabra, una persona que tiene una mentalidad liberal, sí. pero es un liberal con un criterio de crecimiento económico, de no atacar al empresariado, de reconocer pública, la importancia, de reconocer la importancia del crecimiento económico y de la inversión privada, que a mí me parece que eso es muy importante el año entrante, sobre todo con una economía que nos le van a dar un poco muy conocido, está en pleno proceso. Bueno, le falta darse a conocer más. Tiene una marca personal muy fuerte, eso es valioso. Sí, de la derecha, de lo que llama uno derecha. Yo no quiero entrar en el tema del uribismo, ni Paloma, Paloma, la señora Cabal, el otro señor Guerra, que realmente él prácticamente es desconocido, digo, para la opinión pública. Pero me quedo, por ejemplo, con la derecha, un gran enigma, Germán Vargas Lleras. Un gran enigma si se va a lanzar o no. Yo creo que si Germán Vargas Lleras se lanza, cambia mucho el ajedrez político. El tablero puede cambiar, ¿cierto? Completamente, sí. Entonces, de pronto está jugando eso. Yo sinceramente no tengo información privilegiada que me pueda decir, que me pueda dar a saber si se va a lanzar o no se va a lanzar. Como la mayoría de los observadores, estamos a la expectativa de que pase ahí. Ojalá se pueda lanzar, además, porque no solamente eso indicaría que ha superado sus problemas de salud, sino que me parece que es una figura altamente interesante, entre otras cosas, Juan Roberto, porque él ha desarrollado una crítica de país muy adelantada a través de su columna en El Tiempo los domingos, que durante 3 años todas las semanas ha escrito con mucho criterio técnico sobre un tema, sobre otro, sobre educación, sobre infraestructura, etcétera. Entonces es una persona que tiene una visión de país muy adelantada y eso me parece muy valioso. Vicky Dávila, ¿cómo la ve, Thierry? Interesantísima también como propuesta. Yo no soy de las personas, hay gente que minimiza o por debajea a Vicky Dávila porque dice que no, que es una señora que no sabe, que es una comunicadora, que no tiene ni idea de la cosa pública, etcétera. Yo no tengo para nada esa visión. A mí me parece que puede haber motivos ideológicos o puede haber motivos de política pública por los cuales uno esté de acuerdo o no con ella. Pero yo no la descartaría como una persona que no está preparada para liderar un país, sobre todo porque es una persona que creo que se puede rodear muy bien. Yo no la descarto. Bueno, y me queda ahí en un ramillete uno que para mí es un enigma, pero yo creo que va a jugar, que es Juan Carlos Pinzón. Mire cómo son de interesantes las cosas. Juan Carlos Pinzón de pronto uno lo ponía en una parte como de las encuestas que no lo favorecían tanto. Sí. Y de repente esta semana se filtra ese dato de que de pronto los uribistas estaban considerando meterlo dentro de sus posibilidades. Los uribistas no, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, bueno, se dice eso. Sí. Luego, al parecer, eso es negado por el propio Partido Centro Democrático. Pero bastó la simple mención de Pinzón para que de repente la gente empezara a hablar de Pinzón. Yo le tengo un dato. Mucho de él. Venga, que le tengo un dato. En una de las tantas reuniones de los congresistas estadounidenses en Cartagena, ellos se reunieron con varios candidatos, como les decía, pero en una de las reuniones, le cuento el milagro, pero no el santo, sí le plantearon a ellos que el candidato de Álvaro Uribe es Juan Carlos Pinzón. De ahí a que sea cierto, no se sabe, porque en política hasta las verdades terminan siendo difusas, pero me dicen eso.
Sí, no se sabe y yo tampoco sé, pero no importa por lo que tú acabas de decir. A veces la percepción o a veces el rumor termina siendo más importante que la verdad. Sí. Y el solo hecho de que se haya mencionado su nombre en ese contexto durante esta semana lo alcanzó a posicionar en la opinión pública de una manera también, digamos, muy efectiva. Ahora, ¿cuánto va a durar? Porque ese es el otro tema. Sí. Hablábamos al comienzo de la conversación sobre Miguel Uribe. ¿Qué tanto impacto va a tener en la campaña todo lo que ha pasado esta semana? Mucho por ahora, pero ¿cuánto dura eso? Juan Roberto, en esta temporada, en estos tiempos de redes sociales donde sabemos que así como las cosas tienen un impacto muy fuerte, a veces no duran tanto. Es efímero. Sí, tiene toda la razón, sabe que eso es interesante. Pues tengo varios nombres, pero es que el tiempo me acosa. Algo cortico de Mauricio Cárdenas, del exministro. Mire, de nuevo, otro candidato que a mí me parece, yo no voy a utilizar esa frase trillada de que le cabe el país en la cabeza, pero es un poco eso, ¿no? Son personas preparadas, entienden los problemas del país. Mauricio Cárdenas, como Germán Vargas, también ha desarrollado una crítica constructiva de país a través de sus textos en el tiempo. Entonces yo creo que son personas muy buenas. Desde cierto punto de vista estamos criticando mucho esta campaña porque hay una crisis de la democracia, hay polarización, hay demasiados candidatos, etcétera. Pero hay buenos. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que este es un país que se da el lujo de tener, yo creo que como 5 o 10 muy buenos candidatos. Y eso es una cosa también muy interesante. Eso es verdad. Y eso pues habla bien de la democracia. Me queda a la izquierda, Thierry, Gustavo Bolívar, el que se supone desprecia al presidente. Dependerá mucho de lo que quiera el pacto histórico. Nada es descartable del lado del presidente Petro. El presidente Petro es una persona impredecible en gran medida y creo que él está haciendo algo que yo me acuerdo que hacía mucho Álvaro Uribe en la época en la que él escogía candidatos a la presidencia, ¿no? Él, como dicen los que juegan póker, tenía las cartas muy cerca al pecho, no las dejaba ver, y yo creo que Gustavo Petro está haciendo lo mismo. O sea, ¿usted cree que todavía le falta una carta? Todavía le falta, es difícil saber a quién van a favorecer, y además, mucho cuidado, hay una última carta que se juega en marzo, y esa carta de marzo puede ser una persona por fuera del pacto histórico, como posiblemente un Roy Barreras o un ex canciller Murillo. Que no hacen parte como de los precandidatos del pacto, pero pueden terminar siendo el candidato de Petro. Y acercándolo un poquito al centro. Eso yo creo que va a ser, en este momento, pues, todo indica que esa va a ser la estrategia, ¿no? Porque si se van solamente con los petristas pura sangre, no es fácil. Lo mismo que les pasa a los uribistas y a la derecha, que si se van solos, lo mismo que pasa del otro lado. Pues Thierry, como dirían las mamás, el tiempo se nos fue volando en esta tertulia. De verdad, un gusto. Y creo que nos lo agradecen muchos oyentes. Me está escribiendo mucha gente, porque esta, como usted lo dice, es el tema de conversación en todo lado. No sé si a usted le pasa, pero pues a mí sí, en consultorios médicos, en ascensores, oiga, ¿qué hacemos? ¿Por quién se vota? ¿Quién está sonando? Pues uno realmente lo único que puede hacer, en el caso suyo y mío, es dialogar, analizar y poner las cartas sobre la mesa. Nosotros sí no tenemos cartas tapadas. Creo que esa es la diferencia con estos políticos. La idea es seguir haciendo análisis hasta que se acerquen mucho las cosas y ya tengamos más claridad, pero en este momento no se puede decir que tal o cual persona o tal o cual movimiento va a ganar, porque todavía esto está muy abierto. Y eso hace parte de una democracia, digamos, muy viva, contra lo que a veces se cree que es que la democracia, digamos que la democracia en nuestro país es una democracia ficticia. No lo es. No lo muestra el hecho de que hay 70 personas y no sabemos quién tiene posibilidades. Y sabe que esa reflexión final suya, Thierry, nos sirve para generar algo que está muy golpeado por estos días, que es la esperanza. Independientemente de la preferencia política que tenga quien nos escucha, lo importante, como usted dice, es que hay nombres, hay gente, y lo más importante es que esta campaña no se vuelva una cueva de puñaladas, un ring en el que se convierta en una pelea de cantina. Al revés, tiene que ser un debate democrático de verdad, porque Ave María que sí lo necesitamos. Thierry, lo dejo para que descanse en Santa Marta. Feliz regreso de puente.
Muchas gracias, Juan Roberto. Feliz domingo para ti y para toda tu audiencia. Thierry Weiss, aquí en Sala de Prensa Blue, hablando de política tras una semana difícil, los ecos de una semana muy difícil para Colombia. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.